requerimiento básico es la neutralidad ideológica. Por tanto, si esta información es la que se cuenta, si esto es así, sería aberrante. No lo podemos contemplar. No lo podemos contemplar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es pedir explicaciones al Gobierno y que lo aclare. Que aclare en sede del Parlamento si está pensando en una operación de esta naturaleza. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Bueno, parece que el Gobierno, en plena pre-campaña electoral, se pone exquisito ahora con Cataluña y más en concreto con el separatismo, con Quim Torra, esa presunta, bueno, estarían ahí viendo, trabajando en que 152 agentes de los Mossos de Escuadra estuviesen solamente preparados para salvaguardar la seguridad del presidente catalán. Esto que se ha publicado esta misma semana, preguntado a Celaá, que es la portavoz del Gobierno, hecho que le parecería muy mal que la policía, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues no garantizasen la neutralidad ideológica. Yo me pregunto qué fue lo que sucedió el pasado 1 de octubre del año 2017, cuando convocaron el referéndum ilegal e ilegítimo, los separatistas catalanes, el señor Puigdemont, el señor Junqueras. Recordemos lo que hizo ese día, el papel que desempeñó los Mossos de Escuadra en los colegios catalanes, la pasividad que demostraron esos cuerpos policiales autonómicos, y todo eso, lógicamente, a instancias de Forn, que era el consejero de Interior en ese momento, y por encima, en última instancia, la responsabilidad recaía en el señor Carles Puigdemont, que era el presidente de la Generalidad de Cataluña. Estamos en precampaña, por mucho que diga la señora Celaá que sería aberrante si Torra se sale con la suya y forma 152 agentes de los Mossos de Escuadra para ocuparse de su seguridad. No sé quién se ha creído el señor Torra para tener a 152 agentes, en fin, destinados a ver qué es lo que le sucede. Pero el caso es que después del 28 de abril, por mucha retórica que emplee el Gobierno, por mucho que quiera lanzar estos mensajes en los conocidos viernes sociales, que no son otra cosa que viernes electoralistas, lo cierto es que el señor Sánchez, si quiere seguir en el Palacio de la Moncloa, lo va a tener que hacer de la mano de estos partidos separatistas, cuyos líderes están ahora mismo sentados ante el Tribunal Supremo, tribunal que preside Manuel Marchena en ese juicio contra los líderes golpistas. También en el País Vasco, y luego abordaremos esta cuestión por lo que se vivió ayer en la Cámara Autonómica Vasca con ese diputado Arzuaga de Bildu, que comparó a los guardias civiles y a policías nacionales con los nazis de Nuremberg. Hablaba de torturas, todo esto por supuesto fue una burla a las víctimas del terrorismo, esta gente que son los representantes políticos de la banda terrorista ETA. Bueno, hablaba de los viernes sociales, que no son otra cosa que viernes electoralistas. La ministra Madalena Valerio ha hablado sobre la figura del orientador de referencia. ¿Qué es esto del orientador de referencia? Bueno, pues una figura que se ha sacado de la manga el Gobierno para los desempleados. Vamos a verlo. Pero sí que quiero señalarles algunas más llamativas, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de orientación se incorpora la figura del orientador de referencia, orientadora de referencia, que se va a ir implementando paulatinamente. Igual que las personas tenemos un médico de familia, un médico que conocemos como médico o médica de cabecera, o tenemos un especialista, tenemos derecho a elegir especialista, pues aquí la persona desempleada va a tener derecho a elegir un orientador o orientadora de referencia, porque pensamos que esa relación que tiene que haber tan estrecha entre la persona desempleada y el orientador o orientadora es fundamental que se cree esa confianza, ese punto de confianza que va a hacer también ganar a la persona que está buscando empleo en autoestima y en posibilidades. He perdido la cuenta en estos 40-50 segundos en los que la señora Valerio ha dicho orientador, orientadora. Es que yo, la verdad, que no me acabo de acostumbrar a este lenguaje inclusivo que va de arriba abajo, es decir, es una práctica que han lanzado las élites políticas. No es algo que uno salga a la calle y se lo encuentre en un bar a la gente diciendo hola a todos y a todas. Esto es algo que se viene imponiendo desde arriba. El establishment, la oligarquía, quienes mandan, están difundiendo esto, que es una aberración. Cualquier académico de la Real Academia Española ya lo ha dicho en más de una ocasión.
que una cosa es el sexo y otra el género en la lengua. Pero bueno, parece que no se enteran y realmente si se enteran quieren seguir por este camino para tratar de vender este relato feminista y tener entretenido a la gente con asuntos que sin duda no interesan absolutamente a nadie. Lo hemos contado en muchas ocasiones, la distancia que hay, la distancia sideral, la ruptura, la grieta, la brecha entre las élites políticas y la gente normal, la gente de la calle, la clase trabajadora que coge el coche a las 7, a las 8 de la mañana, se mete en el atasco del M30 y escuchas a los partidos de izquierda, a Irene Montero, portavoz de Podemos, ahora es Unidas Podemos, hablando de portavoces y portavozas, como grande prioridad de la clase trabajadora. Veremos el 28 de abril en qué se traduce todo esto, por cierto. Ayer en el Parlamento Vasco, lo contábamos en la tarde del jueves, pero también hoy, se aprobaba esa vergonzante ley contra los abusos policiales. Ese que están viendo en sus imágenes es el diputado de Bildu, Arzuaga. Ese señor comparaba a los guardias civiles y a los policías nacionales con los nazis del juicio de Nuremberg. Hablaba de torturas. Esta gente que jamás ha condenado un crimen de la banda terrorista ETA, de quienes tan orgullosos se sienten, sin duda, los señores de Bildu, que siguen en las instituciones, aunque esto desde luego no mueva al escándalo tampoco de los grandes medios de comunicación. Esta no es una prioridad para ninguno de ellos. Y el caso es que se aprobó esta ley de los abusos policiales con la abstención, curiosamente, de Bildu y también de Podemos, y el voto a favor del PNV y del Partido Socialista. Es realmente vergonzoso que el Partido Socialista se preste a este tipo de cosas, se postule, se postre genuflexo ante el separatismo vasco. Ahí están miembros policiales con la pancarta denunciando esa ley vasca de abusos policiales. La ley ya había sido aprobada, esto es una reforma de la misma, y el PSOE de Sánchez, sin disimulo alguno, pues para lo que ya pueda suceder después del 28 de abril, pues asume con entusiasmo las tesis del PNV y de Bildu. Para Bildu y Podemos, que se abstuvieron, esto era muy light, esta reforma de la ley de los abusos policiales, pues les pareció muy light, y el PNV y el PSOE votaron que sí y por ende salió adelante. Vamos a recordar el momento en el que este señor Arzuaga, diputado de Bildu, comparaba a policías y guardias civiles con los nazis. Vamos a verlo. Mi desprecio más rotundo, más absoluto, para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Organizaciones que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante. Esto es inaceptable. Abandonaban el Parlamento Vasco diputados del Partido Popular, y ese es Julen Arzuaga, diputado de Bildu y próximo socio preferencial del señor Pedro Sánchez. En Bildu han hecho un vídeo, tienen miedo también de que la suma de escaños entre Ciudadanos, PP y Vox den 176 o más, es decir, obtengan mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver ese vídeo propagandístico de los terroristas. Existe una crisis estructural del régimen del 78, ¿no? Y Arnaldo Otegi, ni media broma con los temas de Bildu. Bueno, pues Arnaldo Otegi es a quien Pedro Sánchez recurre. Un corte electoral del 3% para entrar en el Congreso. Nunca vamos a dialogar ni a pactar con Bildu. Yo sé que esta medida a Otegi no le gusta, ya me lo ha dicho por Twitter. Cuando llegue Vox al Parlamento el 28 de abril, una de las iniciativas que vamos a presentar es la ilegalización de los partidos. Por tanto, si quieren estar en el Congreso, que tengan un proyecto para España. Que ahora mismo ya somos determinantes. Es el voto que inclina la balanza. Que no pudisteis, que no podéis y que no podréis. Gora Euskal Herria askatuta!
Bueno, esta gente sigue las instituciones españolas, esta gente sigue cobrando del presupuesto general del Estado, en tanto que, bueno, cuando son votados por el pueblo vasco, también se presentan a las generales y tienen sus representantes en el Congreso de los Diputados, pues como partido político legitimado y legítimo por el sistema, pues estos señores siguen divulgando todo este tipo de mentiras. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha arremetido, como no podía ser de otra manera, contra Arzuaga y contra este partido que, como decimos, sigue siendo hegemónico, desgraciadamente, en el País Vasco. Llamaran nazis a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y después de oír eso, el Partido Socialista votó a favor de la ley de abusos policiales, es decir, de una ley falsa y de una ley ofensiva que intenta confundir víctimas con verdugos. Es decir, que a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que cuentan en centenares de sus agentes asesinados por la banda terrorista ETA, han tenido que escuchar ayer de los matarifes, de los asesinos de ETA, de sus amigos, de sus herederos en el Parlamento Vasco, tienen que escuchar que son genocidas y nazis. Yo creo que más lo que vimos ayer en el Parlamento Vasco, una prueba mayor que esa no vamos a tener sobre los contactos, también los confirmaba el propio Arnaldo Otegi, entre Pedro Sánchez y Bildu, entre el PSOE y Bildu, entre el PSOE y los partidos separatistas. Pedro Sánchez son sus 2 puntos que va a tener, los fundamentales, que van a ir en su programa con el que va a concurrir a las elecciones generales del 28 de abril. El primero, reconocer el derecho de autodeterminación. Insisto que esto no va a estar en el programa de manera oficial, pero son las condiciones que el separatismo le está poniendo encima de la mesa. Y el segundo punto, en el caso de los catalanes, indulto. Indulto para todos los representantes políticos catalanes que están ahora mismo en el Tribunal Supremo. Están siendo juzgados por rebelión, por sedición y por otros delitos. Estos son los puntos que el señor Pedro Sánchez va a tener que atender si quiere el respaldo del separatismo catalán, a no ser que el separatismo catalán y el vasco finalmente entiendan que aunque no atiendan a estos 2 puntos, le van a dar el apoyo porque siempre será mejor a que haya un gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox y de Ciudadanos. Vamos a ver a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, reconociendo que su partido, que su formación política no va a poner ningún pero a Pedro Sánchez para votarle, para ayudarle a ser investido nuevamente presidente. Nosotros no vamos a bloquear absolutamente nada o no compartimos lo del no a todo. Yo creo que al final significa dejarle a una señora de Lavapiés sin agua municipal o a un chico de Malasaña sin una beca universitaria. Nosotros eso no lo haremos. Nos parece que sería traicionar nuestras propias siglas. Lo único que queremos bloquear es al fascismo y sobre todo al 155. Y ellos lo saben perfectamente. Hemos votado al 100% de las iniciativas sociales de Podemos. Lo único que pedíamos era reciprocidad, una reciprocidad que nunca llega. Cambia de discurso Rufián, ahora dice que, claro, como son un partido de izquierda catalana, que no pueden dejar sin beca a un chico de Malasaña, creo que ha dicho, de Madrid. Bueno, le van a dejar sin nación, que es mucho más grave que dejarle sin una beca, pero si le dejan sin nación, apuesten ustedes a que también le van a dejar sin beca. Esquerra Republicana, igual que el PDeCAT, igual que el PNV, igual que Bildu, van a estar encantados de investir nuevamente a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Yo, de verdad, no es que quiera apelar a ningún votante, pero entiendo que el próximo 28 de abril, españoles que llevan décadas votando al Partido Socialista se lo van a pensar y muy bien sobre qué hacer ese día, porque votar a Sánchez es también llevar al poder a todos estos partidos separatistas, en legitimar también lo que hicieron el pasado 1 de octubre del año 2017, convocando ese referéndum ilegal e ilegítimo. Javier Ortega, secretario general de Vox, ha estado esta mañana en la cadena COPE, entrevistado por Carlos Herrera, y ha hablado de la firmeza, o mejor dicho, de la no firmeza de partidos como el PP y Ciudadanos a la hora de enfrentarse a la izquierda y a todos sus dogmas y a todos sus grandes medios de comunicación. Javier Ortega. Cuando llega la hora de la verdad, les tiemblan las piernas. Para combatir a la izquierda, esta izquierda sectaria, esta izquierda amiga de los proetarras, amiga de los golpistas, amiga de los totalitarios podemitas, hay que combatirla con un partido como Vox. Es decir, con firmeza, con claridad en ideas
y sin complejos. Y lamentablemente ninguna de esas tres cosas, ni la firmeza, ni la claridad de ideas, ni los complejos, es algo que desgraciadamente, y bien que me da pena decirlo, tengan otros partidos como el Partido Popular o Ciudadanos. Cayetana Álvarez de Toledo, que es la número 1 por Barcelona en el Partido Popular al Congreso de los Diputados. Bueno, ha sido una de las figuras presentada a bombo y platillo por Pablo Casado. En el PP, por lo visto, están muy contentos con su candidatura. Como decimos, va de número 1 por Barcelona al Congreso. Hoy ha dicho que si Pedro Sánchez va a ser presidente, sin duda lo hará a costa de la Constitución, que es lo mismo que decir que lo hará a costa de todos los españoles. Pedro Sánchez, investido presidente con los votos de un prófugo de la justicia, prófugo por haber montado un golpe a la democracia española. Y el gran problema que tenemos ahora en España es que al frente del socialismo catalán y el español coinciden dos oportunistas sin escrúpulos. Sánchez sabe, lo sabe muy bien, que él solamente puede ser presidente del gobierno a costa de la Constitución. Uno nos recuerda una campaña electoral, aunque oficialmente no estemos en la misma, estamos en pre-campaña, pero digo que no recuerdo una campaña tan sucia, con tanto fango, con tanta puñalada mediática como esta. Hace unas semanas teníamos que lamentar que Fernando Paz dimitía, renunciaba a ser número 1 por la provincia de Albacete con Vox al Congreso de los Diputados. Renunciaba porque era objeto de una campaña de difamaciones en la que le acusaban de ser pseudohistoriador, negacionista del Holocausto y homófobo. Fernando Paz, que era candidato de Vox, pues renunciaba voluntariamente a seguir en la formación, entendiendo que su permanencia pues iba a perjudicar al partido de Santiago Abascal. Hoy la cadena SER ha desvelado, si es que se puede utilizar este término, que hace 21 años, repito, 21 años, el escritor y periodista, conocido de esta casa, ha estado muchísimos años en La Gaceta, condujo el programa de radio Los Últimos de Filipinas, me estoy refiriendo a Quico Méndez Monasterio, pues fue condenado por una pelea con Pablo Iglesias. Quico Méndez Monasterio pues estaba en una pelea en ámbito universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y Pablo Iglesias le denunció por un delito, por daños, por lesiones. Finalmente Quico Méndez Monasterio pues tuvo que indemnizar económicamente al señor Iglesias. Fue una pelea en la que participaron miembros de dos asociaciones universitarias, una de marcado carácter izquierdista y la otra, la de Quico Méndez Monasterio, de carácter derechista o más conservadora. Bueno, aquello, como digo, sucedió hace 21 años y ahora lo han sacado a propósito, y esto es una opinión personal, de la participación de Quico Méndez Monasterio en el libro de Fernando Sánchez de Dragó titulado Santiago Abascal, España vertebrada. Quico Méndez Monasterio no tiene ahora mismo ningún cargo en Vox. Aparece en el libro como, bueno, no sé si emplear el término asesor, consejero de Santiago Abascal. Quico, no hace falta que yo lo descubra, es un gran pensador y lleva mucho tiempo tratando de que la opción política de Vox pues, triunfe, llegue a buen puerto. Lo vimos en las pasadas elecciones autonómicas andaluzas, llegando con 12 escaños. Y en lo que a mí respecta, que fue Quico Méndez Monasterio mi jefe, solamente puedo hablar bien de él, de su gran talla como escritor, como periodista y sobre todo como persona. En esta casa se le recuerda con mucho cariño y desde luego que estos ataques hacia su persona, que hoy está sufriendo, vienen dentro de esa campaña de ataques contra Vox. De todas formas, uno nunca sabe de dónde vienen los disparos, porque en el caso de Fernando Paz y de Quico Méndez Monasterio resulta un tanto inquietante, aunque esta ya es otra cuestión, el hecho de que finalmente acabasen con Fernando Paz, le apartasen de esa carrera hacia el Congreso de los Diputados y ahora intenten hacer lo mismo con Quico, aunque Quico, como digo, no tiene ningún cargo con Vox, no va en las listas y sencillamente pues, es un hombre de confianza de Santiago Abascal. Todo esto está hecho, como digo, con muchísima intencionalidad, el acabar con Fernando Paz y con Quico Méndez Monasterio, pero ya les anuncio a los señores que les gustaría hacer eso, lograr este objetivo, que no, desde luego que no lo van a conseguir. Vamos a ver unas declaraciones de Pablo Iglesias esta mañana, una entrevista que concedía Antena 3 a Susana Griso, le preguntaba sobre esta cuestión. Fue condenado por una falta de lesiones y por amenazas. Fíjate, Susana, yo creo en la reinserción.
Ya está, pues este señor participó en una agresión y en amenazas. Y come de monasterio, ¿no? Fue condenado, pagó la multa que tuviera que pagar y bueno, pues entonces formaba parte de una organización de neonazis, ahora está con Santiago Abascal. Yo creo en la reinserción. Dice Iglesias que cree en la reinserción. Hombre, él lleva en las listas, por ejemplo, la candidata por Ávila condenada por participar en un asesinato. Eso pasa de puntillas ante los grandes medios de comunicación, eso no mueve al escándalo. Y el señor Iglesias, bueno, dice yo creo que con algo de ironía que cree en la reinserción. Vamos a recordar, a propósito de las peleas, una en la que participó también Pablo Iglesias, en este caso con un resultado satisfactorio para él, estaban en número de 3 contra 1, y cómo definía a ese señor al que golpearon él y 2 amigos más. Vamos a recordarlo. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal. Me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación y tuvimos que pegarnos con un desastroso resultado. Ganamos, pero éramos 3 contra 1, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas. Bueno, se ve que eso de las peleas no se le da muy bien al señor Iglesias, porque a veces pierde y otras veces cuando es 3 contra 1 también por lo visto recibe. Tildaba y calificada de lumpen a esa persona al que pegaban, 3 contra 1. Digo yo que una vez que el señor Iglesias, líder de Podemos, se ha comprado la casa que se ha comprado y vive como vive, no sé ya, si antes lo trataba de lumpen, cómo puede tratar ahora a esa persona y al resto de la gente que no le gusta al señor Iglesias. Declaraciones clasistas, sin duda, donde las haya, señor Iglesias. Más asuntos. A propósito de la eutanasia, se está hablando ahora mucho de un caso, la izquierda mediática está empleando el caso del señor Ángel Fernández, que ha ayudado a su mujer, enferma de esclerosis múltiple, a morir. Este caso, como digo, está siendo utilizado para tratar de que este asunto, el de la eutanasia, pues se cuele en la agenda política. Sin duda lo están logrando, porque ayer ya por la tarde y al mediodía todos los informativos hablaban de la eutanasia y los líderes políticos recogían el guante prometiendo que en la próxima legislatura, en el caso de Pedro Sánchez con el Partido Socialista, pues le gustaría sacar adelante una ley sobre la eutanasia. Estas imágenes corresponden a Ángel Fernández, que como decimos ayudó a morir a su mujer que sufría esclerosis múltiple. Hoy el obispo Luis Argüello ha hablado al respecto y ha rechazado, lógicamente, esta práctica que no la reconoce la Iglesia Católica. Vamos a ver esas declaraciones del obispo Argüello. Nosotros pensamos que la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos, ni en el caso del aborto, ni en el caso de la eutanasia, y en otros casos, digamos, más de la vida ordinaria, en el que la muerte, si no provocada, si es al menos consentida, por ejemplo, tantas personas que mueren en el Mediterráneo queriendo entrar en nuestra Europa, ¿por qué no nos planteamos quizás mejor, desde la afirmación radical de la vida y de la vida como don, a la hora de articular una ley que es una reflexión de la sociedad, del común de todos nosotros, ayudar a las personas en los cuidados paliativos? Ahora le vamos a mostrar unas imágenes correspondientes a la ciudad francesa de París, la capital, una de esas imágenes que o los grandes medios de comunicación no emiten, o si las emiten, lo hacen omitiendo la nacionalidad de los agresores. Era una manifestación en las calles parisinas y en un momento dado aparece un transexual que es agredido. A ver si podemos ver esas imágenes y vamos a ver.
Estamos viendo ahí a multitud de hombres con banderas de Argelia en una manifestación en París. Rodean al transexual al que agreden hasta que llegan agentes de la policía francesa para proteger a esta persona. Estas imágenes, que las hemos visto en algunos medios de comunicación, como decimos, omitiendo la nacionalidad y sobre todo la religión de los que agreden. Esto se vende como una agresión, en fin, del heteropatriarcado contra la comunidad LGTBI. Siempre se les salva el origen, tratan de lavar la cara a los agresores. Como sucede también, por cierto, en otras cuestiones como la ley contra la violencia de género. Cuando no interesa decir quiénes son los agresores, se omite la nacionalidad. Es lo que ocurre cuando son extranjeros. Recordemos el caso de la manada de los Sanfermines del año 2016, conexiones en directo de Telecinco, de Antena 3 en la puerta de la casa del Prenda, uno de los chicos de la manada que fue condenado por la Audiencia Provincial de Navarra. Yo aún no he visto ninguna conexión en directo, porque es que ni siquiera hemos visto las caras de la manada de Alicante y de otro tipo de manadas, marroquíes, argelinos, africanos. Estos no existen para los grandes medios de comunicación. Cuando violan a una chica, a una menor de edad, por ejemplo, el caso de un pueblo de Guadalajara, Azuqueca de Henares, también, un caso horrible, una chica de 12 años que fue violada durante largo tiempo por, como decimos, una manada de africanos. Esto no lo denuncian los grandes medios de comunicación. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Laura Fábregas para analizar toda la actualidad catalana. Recordemos ayer esa moción de confianza contra el presidente Quim Torra. El PSC la proponía y la sacaba adelante. La otra opción era que el señor Torra convoque elecciones. No sé si el hecho de convocar elecciones, luego vamos a ver una encuesta del CIS catalán, beneficiaría precisamente a los teóricamente llamados partidos constitucionalistas. Lo vemos a la vuelta. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. Seis y 32 minutos de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Laura Fábregas, muy bienvenida. Buenas tardes. Periodista de Crónica Global. Siempre viene aquí, pues, ella es experta es catalana y es experta en política catalana, todo lo que sucede en el Parlamento, lo sigue muy de cerca. Somos aquí grandes lectores de sus crónicas y análisis. Hoy el CIS catalán ha publicado una encuesta sobre lo que sucedería si mañana se volviesen a celebrar elecciones autonómicas en la comunidad catalana. Recordemos que el próximo 26 de mayo no se van a celebrar. Cataluña siempre, como sucede con Galicia o Andalucía, las autonómicas las celebra aparte. Las últimas autonómicas en Cataluña, recuerden todos ustedes, vinieron de la mano del 155. Rajoy aplicó el 155 y en diciembre de 2017 se celebraron esos comicios, con Ciudadanos siendo el partido más votado, pero el bloque separatista, la suma de sus escaños, pues obtuvo mayoría absoluta. Vamos a ver
esa encuesta que ha publicado hoy el CIS catalán. Esta encuesta, por cierto, fue elaborada en marzo, el mes pasado. Laura, ahí vemos, Esquerra Republicana sería el partido más votado, 40-43 escaños. Vemos que Ciudadanos sería el segundo, con 28-29. El tercero, Junts per Catalunya, 22-24. El cuarto, el PSC, 21-23. El quinto, en Comú Podem, 8-9. La CUP prácticamente empatada con 8. Y el PP sigue a la cola y sin levantar cabeza entre 3 y 4 escaños. Lo importante de esto, ahí lo están viendo, la mayoría absoluta está en 68 escaños en el Parlamento. Y el bloque nacionalista, pues claro que llegaría, porque tienen a Esquerra, tienen a Junts per Catalunya y luego es que la CUP, incluso la propia abstención de En Comú Podem, lógicamente daría la presidencia a Esquerra Republicana. Laura, ¿tú esto te lo esperabas, esta bajada de Ciudadanos, considerable bajada, ¿no? No sé si aquí interpretas el hecho de que Inés Arrimadas, que es una brillante oradora en el Parlamento catalán, que siempre ha rebatido con éxito esa hegemonía nacionalista, con brillantes discursos, el hecho de que ella ahora se venga al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados, puede ser interpretado por los electores, por los votantes, como, bueno, a Ciudadanos ya no le importa Cataluña. Bueno, es verdad que puede haber una penalización por la marcha de Inés Arrimadas, que además lleva mucho tiempo, pues, digamos, trabajando, picando piedra en la oposición en Cataluña. Pero esto es una variable que también se dijo cuando Rivera hizo el paso de pasar del Parlamento catalán al Parlamento Nacional. Se dijo exactamente lo mismo, que Inés Arrimadas no estaba preparada, que no sería pues, la líder que necesitaba Cataluña en un momento donde ya había empezado el desafío del proceso independentista, y luego después fue Inés Arrimadas y no Albert Rivera quien sacó el mejor resultado de la historia de Ciudadanos en Cataluña. Es verdad que es una pieza fundamental para Ciudadanos, pero esto no puede decir que no haya otro capital humano dentro de la formación que pueda pues, acabar sustituyendo a Arrimadas y haciéndolo muy bien, ¿no? Creo que la marca de Ciudadanos va más allá de las personas, de los personalismos dentro de la formación, y que tiene buenos diputados que podrían continuar pues, con la labor hecha en la oposición por Arrimadas, ¿no? Por otro lado, esta encuesta, siempre Esquerra últimamente siempre sale ganadora en todas las encuestas, pero nunca, a la práctica nunca es así, ¿no? Cuando se tiene que ir a votar, pues la gente pues, no le parece tan buena idea como había dicho previamente, ¿no? Supongo que tiene que ver también con esto del voto oculto, y que Esquerra, al contrario, ¿no? Parece que esté bien decir que votas a Esquerra porque es un partido con pocos casos de corrupción y que no implica, digamos, pues ninguna cosa muy difícil decir que lo vas a votar. Bueno, recordemos lo que sucedía cuando el señor Puigdemont, después de declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña, huía en un maletero, se marchaba al extranjero, a Bélgica, hasta en Waterloo. Después de eso, todas las encuestas decían, bueno, Junqueras da la cara, se queda en Cataluña, se va al Supremo. Todas las encuestas daban que Esquerra Republicana tendría más votos que Junts per Catalunya, y luego vimos en diciembre de 2017, 2 meses después de la aplicación de ese 155, cómo Esquerra bajaba, y era el tercer partido. El primero era Ciudadanos, el segundo la antigua Convergencia, y en tercera posición Esquerra. O sea que creo que ese análisis es acertado. Debe de haber ahí como un voto oculto a favor de la antigua Convergencia, precisamente por todos los escándalos de corrupción que acumula. Sí, sí, totalmente, ¿no? Luego se ha hablado de España como un Estado fallido, como si, digamos, víctima de una corrupción generalizada, y vemos que la dinámica que sigue, digamos, la sociedad catalana a grandes términos es parecida al resto de España, ¿no? Bueno, pues sí, el PDeCAT, la antigua Convergencia, ha robado, y además demostrado, porque así lo han dicho muchos tribunales, pero sigo apoyando a esta formación. Pero en el caso último, además con más INRI, porque al final, cuando votas a Puigdemont, que ya no es la extinta Convergencia, es algo más, estás premiando el pícaro, ¿no? Que es, digamos, es un arquetipo muy español, ¿no? El que se salta la ley, el que se va, que no el que está asumiendo las consecuencias como era Junqueras. O sea, en ese sentido también las diferencias que a menudo se intentan exaltar desde Cataluña entre catalanes y españoles,
pues se vuelven a difuminar, ¿no? Y es verdad también lo que has dicho, ¿no?, de que en Cataluña pues siempre se elige otra fecha que no coincide con el resto de autonomías, pero también es interesante destacar cómo la ley d'Hondt, o sea, la ley electoral que tenemos en Cataluña, sigue siendo la misma que la ley en el resto del Estado. En este sentido, Cataluña somos muy españoles, nos gusta mucho la ley electoral que tiene España y nosotros no queremos una propia, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una ley que beneficia a los partidos nacionalistas que salen, digamos, rentabilizando mayor el voto rural y acaban teniendo más escaños que, por ejemplo, Ciudadanos o el PSC, que capta un voto más urbano, ¿no? Laura, veíamos la semana pasada la crisis en el seno del Partido Socialista Obrero Español por el PSC, por esas declaraciones de Iceta al diario vasco Berria. Decía que si el 65% de los catalanes quería la independencia, que la clase política pues tenía que poner las condiciones al alcance de estos catalanes que querrían separarse de España. Aquello, lógicamente, en plena pre-campaña, pues produjo una enorme crisis. Salía Meritxell Batet y otras figuras destacadas del Partido Socialista a defender a Iceta, a decir que el Partido Socialista de Cataluña es un garante de la Constitución. Sin embargo, en esta encuesta vemos como el PSC ha crecido. Yo no sé, porque todas las encuestas que hemos visto en los últimos tiempos, referidas sobre todo a las elecciones generales, hay que cogerlas siempre con pinzas, y en el caso del PSC, creo que el discurso ya de ser partido constitucionalista me parece que cada vez menos gente se lo cree. Bueno, lo que ha pasado con el PSC y las declaraciones de Iceta creo que han sido un error, y creo que el mismo Iceta, si no recuerdo mal, después se retractó, ¿no?, de esas palabras dichas pues en un diario vasco. Lo que es evidente es que el PSC ha sido penalizado en las urnas cuando no ha demostrado ser un dique de contención contra el nacionalismo, sino cuando ha avalado sus tesis, cuando ha dicho frases desafortunadas como esta de, bueno, si un día llega al 65% veremos lo que hacemos, en lugar de decir, oye, nosotros estamos aquí como garantes de la Constitución y para intentar reconducir la situación para que precisamente no crezca el número de personas que no quieran vivir bajo el mismo Estado que el resto de españoles, no ha hecho esto, que ha hecho todo lo contrario, ¿no?, casi facilitar un camino en lugar de ser ese dique de contención. Entonces, digamos, en los momentos de más confrontación política en Cataluña, una parte de sus votantes han visto que otras formaciones como Ciudadanos representaban mejor sus intereses de seguir continuando siendo españoles, ¿no? Ahora lo que pasa es que estamos en un contexto diferente, en el que, digamos, el tema de los dirigentes nacionalistas están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y, por lo tanto, el desafío está más encauzado que tiempo atrás, y que entonces una parte del electorado, por lo que reflejan las encuestas, verían el PSC una formación más proclive que Ciudadanos para, digamos, superar la actual confrontación, ¿no? Esto lo decidirán los catalanes en las urnas, de momento son encuestas. Sí que es verdad que en las últimas elecciones generales fue Podemos la formación más votada en Cataluña, no fue Ciudadanos. Si esta vez en lugar de Podemos es el PSC, creo que es un avance en el sentido de que el PSC no pretende romper el régimen del 78 como sí lo pretende Podemos, ¿no? Laura, el pasado sábado tenía lugar en Barcelona una manifestación, un acto convocado por Vox. En la Plaza de España, recordemos que la alcaldesa Ada Colau no permitió que Vox celebrase ese acto en el Palau Sant Jordi. Alegaba unas obras de última hora, ¿no? Esto nos recuerda cuando el Barça quiere jugar la final de la Copa en el Bernabéu y Florentino Pérez siempre tiene que alicatar un baño de última hora, ¿no? Ese acto, como decimos, no se produjo en el Palau Sant Jordi, que tiene un aforo entre 15 y 20.000, ¿no? Se hizo para los Juegos Olímpicos del 92 de Barcelona. Recordamos aquellos partidos de baloncesto del Dream Team de Michael Jordan. Un aforo sin duda grande. ¿Qué hubiera sucedido si Vox hubiera llenado ese Palau Sant Jordi? Nunca lo sabremos. El acto finalmente se celebró en la Plaza de España, de la capital catalana, y Ada Colau, bueno, pues vimos como al día siguiente, a pesar de que los CDR y los
chicos más violentos del separatismo atacaron no solamente a los mozos de escuadra, también a algunos de los asistentes a esa manifestación. Pues Ada Colau decía que los señores de Vox habían venido a provocar. Ada Colau, por cierto, todo esto lo dijo en su canal nuevo de YouTube. Se ha hecho youtuber esta señora. Vamos a verlo. Parece Leticia Sabater. El amor gana al odio. Pero no lo es. Utiliza un lenguaje molón con el que se expresaría un niño de 13 años. Superpower. Tremendo. Pero tremendo, tremendo. Bazooka. High. Pero en realidad tiene 45. Y aunque crean ustedes que es una nueva youtuber divertida, espontánea y juvenil, es nada más y nada menos que una política. Muchísima gente nos contactamos por internet y en solo una semana la que hemos liado, o sea que felicidades colectivas. Sí, lo están viendo, es Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha estrenado su calendario de precampaña para abrirse un canal en YouTube. Quedan 10 semanas, quedan 9 semanas, quedan 8 semanas. La regidora de Barcelona en Comú ahora usa la plataforma para analizar la actualidad política y darnos su opinión sobre lo que aparece en los medios de comunicación. Además, parece una decisión acertada teniendo en cuenta que los políticos ya saben que necesitan las redes sociales para que sus mensajes lleguen a todo el mundo. Así que hasta aquí, todo normal. Sin embargo, indagando un poco, nos encontramos con mensajes como este. A los chicos esos, los rancios. O este. Esos de extrema derecha. Y por si no lo habían escuchado bien, aquí tienen otro más. Menudo pinchazo que han tenido los rancios esta semana en nuestra ciudad de Barcelona. Lo siento, chicos. Es así como Ada Colau habla de la concentración que celebraron los de Vox en Barcelona. Traían autobuses de toda España y decían que iban a ser muchos y fueron poquitos. Sin embargo, estos mensajes no son nada escandalosos si los comparamos con este momentazo que nos regaló la alcaldesa de Barcelona. Con gente superpower. ¿Cómo? Superpower. Perdona, ¿gente qué? Superpower. Colau se queja porque no se dijera nada del evento que celebraron los suyos y lamenta que solo se hablara de las protestas de Vox. Vaya, y lo dice así, sin despeinarse. Pues todo eso en la prensa escrita parece que no ha existido, ¿verdad? Porque lo positivo parece que no vende. Error. Y si creían que lo habían visto todo, se equivocan. Estén muy atentos a esto. ¿Qué es el mansplaining? También la alcaldesa de Barcelona tiene tiempo para explicarnos algún que otro término que entiendo que a algunos les sonará a chino. Pero eso no fue lo más irritante. Lo más irritante es que descubrí que el señor Valls es campeón del mansplaining. Sí, señoras y señores, es así como Ada Colau nos habla nada más y nada menos que de su rival, Manuel Valls. Visto esto, señora Colau, desde aquí nosotros también queremos darle un súper consejito. No olvide que los adolescentes todavía no pueden votar y que usted no se dedica al entretenimiento, se dedica a la política. Esta señora es la alcaldesa de Barcelona que comenzó en la PA, en la plataforma de afectados por la hipoteca. La señora que se vestía de la vieja maya, bueno, pues Barcelona, una de las grandes ciudades europeas que maneja un presupuesto bastante grande, por cierto, en manos de esta señora. Una cosa tenemos clara, nunca la vamos a incluir en nuestros vídeos de Debería Ser Noticia, por mucho que ahora vaya presumiendo de youtuber. Laura, ¿qué es esto del mansplaining, del machismo? ¿Esto qué es? Bueno, a veces es un argumento que sirve a algunas mujeres para no, precisamente, bueno, más que un argumento, una etiqueta que sirve a algunas mujeres para no argumentar sus argumentos o sus, digamos, reflexiones razonadas. Los hombres no dejan hablar a las mujeres. Es como que un hombre se impone sobre una mujer a la hora de hablar, ¿no? Está juzgando, acusando a Valls de haber hecho esto, no sé a qué día se refiere, en todo caso no lo he visto, entonces no puedo saber si ha habido un mansplaining o no, pero es verdad que a veces me parece simplemente un ataque gratuito para, digamos, cubrirte de cualquier crítica hacia tus argumentos, ¿no? Por otro lado, sobre la manifestación de Vox en Barcelona, yo creo que si el independentismo se pudo manifestar en Madrid y, como vimos, no ocurrió nada grave, Vox tiene también legitimidad, en tanto que es una fuerza, un partido aceptado por el Estado de Derecho, de poder manifestarse en Barcelona, ¿no? Organizar un contrato como hizo Colau con su equipo en el mismo momento,
a mí incluso me parece que es darle incluso demasiada importancia también a la misma manifestación de Vox. Hazlo en otro momento, pues te manifiestas a favor del amor, como decían en el vídeo, pero quizás no hace falta hacerlo en el mismo día, ¿no? Y por lo que respecta al YouTube, a su nuevo papel de influencer, creo que es una degradación de la política, ¿no? Que es una práctica bastante populista y que, bueno, no creo que vaya a convencer a nadie con estos vídeos, más allá de adolescentes o menores de edad que no pueden votar en las elecciones. Laura, no sé si te has leído el libro de Lucía Gómez Dobato, La moción. En este libro, sobre la moción que Pedro Sánchez sacó adelante de manera satisfactoria contra Mariano Rajoy, en este libro se recoge una supuesta confesión que Soraya Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidenta del gobierno, le hizo a Esther Capella, diputada de Esquerra Republicana. Sáenz de Santamaría le habría dicho a Esther Capella, esta diputada de Esquerra, que Junqueras no debería de estar en prisión. Esto aparece en este libro de La moción. ¿Tú esto, Laura, cómo lo interpretas? ¿Te crees que la ex vicepresidenta del gobierno fuese capaz de hacer una confidencia de este peso, ¿no? Todo lo que se estaba jugando España unos meses después del referéndum del 1 de octubre. La moción, recordemos, tenía lugar 31 de mayo, 1 de junio del año pasado, es decir, 8 meses después de ese desafío separatista del otoño, de octubre. Y Soraya le habría dicho eso a Esther Capella, que Junqueras no debería estar en prisión. Bueno, esto lo que demuestra es algo que tendríamos en verdad que estar muy contentos. Significa que en España hay separación de poderes y que aunque el gobierno de turno, en ese caso el de Mariano Rajoy, no le convenía que Junqueras u otros dirigentes estuvieran en prisión, porque quieras o no era tener el conflicto más vivo que nunca, la justicia sigue su curso, sigue sus propias dinámicas y no está atenta de lo que le convenga más al gobierno de turno, ¿no? En ese sentido, yo no me sorprenden tampoco estas declaraciones. Yo creo que pueden ser verdad y que incluso puede responder a deseos personales de la entonces ex vicepresidenta. Pero creo que es una anécdota, no sé si también un truco comercial de cara a vender el libro, pero nos tenemos que quedar en eso, ¿no? en que España es un Estado de Derecho, que hay separación de poderes y que una vez la justicia está actuando, el gobierno puede decir lo que le parezca, ¿no? De hecho, también lo hemos visto con el gobierno de Pedro Sánchez, con los presupuestos, ¿no? que parecía que en un primer momento tanto Esquerra como el PDeCAT iban a aprobarlos, pero la votación de estos presupuestos coincidió con el inicio del juicio al procés en el Tribunal Supremo y eso alteró los acuerdos políticos, ¿no? En este caso tampoco el Tribunal Supremo dejó de iniciar un juicio por las conveniencias políticas del momento. Laura, el director de TV3 ha anunciado que van a presentar una querella contra Albert Rivera por acusar a la cadena autonómica catalana de llamar puta a Inés Arrimada. Vamos a verlo a través de la red social Twitter. Este señor lo anunciaba en su cuenta, esa querella que van a interponer contra Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. A ver si podemos verlo. Vicent Sanchis, director de TV3, denuncia en el Parlamento la caricaturización y la estigmatización a la que se ha sometido a TV3 y apela a la responsabilidad política. Bueno, en el siguiente tuit, que ahora mismo no lo tenemos preparado, aparecía, confirmaba este señor, esa querella que el TV3 va a presentar contra Rivera. Bueno, la querella va sobre un tuit que hizo Toni Albà, que es un cómico de TV3 y que incluso no sé si tiene contrato, digamos, indefinido, pero sí que es un colaborador muy habitual de la cadena, que le llamó puta a Inés Arrimadas, ¿no? Es verdad que el insulto no fue dicho en TV3, fue dicho a través de las redes sociales personales de este cómico, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo que tiene que pensar TV3 es... Mira, ahí lo tenemos, Laura, el director de TV3, no Televisión Española, Vicent Sanchis, anuncia en el Parlamento: ante las mentiras sobre TV3, interponemos diferentes querellas contra Albert Rivera por injurias, calumnias e incitación al odio. Yo creo que TV3, aunque es verdad que el insulto no fue dicho en televisión, sino a través de Twitter,
también es verdad que creo que la cadena pública tiene que hacer una reflexión y, pues digamos, preocuparse por temas más importantes como es garantizar la pluralidad. Laura Fábrega, muchísimas gracias como siempre por estar analizando la política catalana. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, Roberto Hernández, no se lo pierdan. 7 menos 2 minutos de la tarde, Roberto Hernández, muy bienvenido. Hola. Otro viernes social, otro viernes electoralista por parte del gobierno en funciones del señor Pedro Sánchez. Los viernes sociales parecen más bien los viernes del disparate y de la demagogia, ¿no? Cada medida que plantea, además, es destructiva realmente para la economía. Yo llevo a la taberna del club los viernes a economistas del club y alucinan con Pedro Sánchez, es decir, es capaz de destruir tanto en tan poco. Yo lo veo como un electoralismo hueco, es decir, él plantea unas medidas, pero hay que pensar, si realmente las medidas sociales estas funcionaran, los países socialistas serían el paraíso en la tierra, serían una bendición de prosperidad, de trabajo, de libertad, estaríamos hablando de países punteros en el mundo cuando sabemos que es todo lo contrario. Por lo tanto, anuncia viernes sociales ya casi como el que anuncia los viernes festivos, y lo cree cada vez menos gente, porque lo están esperando incluso con un poco de recochineo, de malicia, de a ver lo que dice este viernes. La ministra Magdalena Valerio, yo no sé si tú sabes o habías escuchado hablar de la figura del orientador de referencia para los desempleados. Esto es algo que se ha sacado de la manga el gobierno de Sánchez, que además de anunciar otras medidas como unas bonificaciones para las empresas que contraten a desempleados de larga duración. Yo la verdad que con esto sí estoy de acuerdo, me parece una medida acertada. Pero esto del orientador de referencia, la verdad que no sé muy bien cómo va a salir. Vamos a verlo. Pero sí que quiero señalarles algunas más llamativas, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de orientación se incorpora la figura del orientador de referencia, orientadora de referencia, que se va a ir implementando paulatinamente. Igual que las personas tenemos un médico de familia, un médico que conocemos como médico o médica de cabecera, o tenemos un especialista, tenemos derecho a elegir especialista, pues aquí la persona desempleada va a tener derecho a elegir un orientador o orientadora de referencia. Porque pensamos que esa relación que tiene que haber tan estrecha entre la persona desempleada y el orientador o orientadora es fundamental que se cree esa confianza, ese punto de confianza que va a hacer también ganar a la persona que está buscando empleo en autoestima y en posibilidades. Bueno, el lenguaje inclusivo que no falte, por supuesto. Es que además como que hace daño al oído, repetir constantemente... Yo no me acabo de acostumbrar, Roberto. No, orientador o orientadora. Yo creo que si dice orientador, nadie está pensando que se refiere únicamente a hombres. Ellos también lo saben, pero es la demagogia populista esta de... Sin embargo, dice orientador u orientadora, pero luego dice especialista, no dice especialista. Ahí se patina un poco. Roberto, se está hablando y mucho, y con razón, hoy ha sido, por cierto, la portada del diario El Mundo. No sé si la tenemos ahí, Raquel. El hecho es que ayer en el Parlamento Vasco se aprobaba la reforma de la ley contra los abusos policiales, o de los abusos policiales, que no es sino una burla contra la memoria de las víctimas del terrorismo. Bueno, ahí está. El PSOE vota con el PNV una ley que humilla a la policía. Sin duda, humilla a la policía, humilla a la Guardia Civil, la memoria de las víctimas del terrorismo. Esto se hace para equiparar a los terroristas de la ETA con los propios terroristas. Y esta reforma de la ley, que insisto, ya estaba aprobada, contó con la abstención tanto de Podemos como los señores de Bildu. Ayer se formaba un escándalo tremendo en el propio Congreso, en el propio Parlamento Vasco. El diputado de Bildu, el señor Arzuaga, Julen Arzuaga, comparaba a estos diputados, a estos policías, a estos guardias civiles con los nazis de Nuremberg. Eso motivaba que diputados del Partido Popular abandonasen el hemiciclo. Mira, es terrible porque, por una parte, se trata de estigmatizar a la policía y a la Guardia Civil, que han sido los que han puesto los muertos en la lucha contra el terrorismo. O sea, políticos y empresarios, por supuesto, pero de la Guardia Civil estamos hablando que tiene 230 muertos en la lucha contra el terrorismo. Entonces, no podemos poner en la misma balanza a una banda de analfabetos homicidas que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Están creando un relato perverso en el que equiparan de alguna manera a víctimas y a verdugos, que son los que además han sido partícipes de la derrota de ETA. Hay que entender, yo creo,
Javier, que la derrota de ETA, cuando hablamos de la derrota de ETA, hablamos de la derrota militar, porque la ETA política sigue viva. Y además, hay que ceder en concesiones, hay un estatuto vasco que va a tener unos efectos colaterales también en Navarra. Por lo tanto, bueno, es una victoria relativa, no creo que podamos todavía poner los galones y decir que ETA está derrotada. Ahora bien, respecto a las torturas que se habla de la policía y la Guardia Civil, los abusos, bueno, han podido existir gente que se le ha ido la mano en los calabozos tal vez, pero sin justificar eso, en un ejercicio de empatía, yo pienso en esos agentes que ven morir, que acaban de ver morir a uno o dos compañeros ametrallados o reventados por una bomba y que acaban de coger a un etarra o lo que sea, y aún así yo creo que se han respetado bastante los derechos humanos comparado con otros países donde contra el terrorismo han sido bastante más firmes, además. Vamos a recordar ese momento, la bronca que se vivía ayer en el Parlamento Vasco. Mi desprecio más rotundo, más absoluto, para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Organizaciones que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante. Esto es inaceptable. Yo creo, Roberto, que a esto es a lo que te refería cuando hablabas de que la ETA militar había sido derrotada, los señores que apretaban el gatillo, los que disparaban con tanto entusiasmo contra las nucas, o los que le pulsaban el botón de esas bombas a distancia. Estos son los testaferros de... Pero estos son los representantes políticos, claramente, ¿no? Sí, y además hablan precisamente ellos de nazis y de xenofobia, cuando son los herederos de Sabino Arana y del etnicismo, del RH negativo. Es curioso, en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, a Inés Arrimadas la intentaron hacer callar por denunciar la xenofobia de Torra. Simplemente la intentaron hacer callar. En el País Vasco, a las políticas, y políticos también, como Arrimadas, las hacían callar con un tiro en la nuca. Por lo tanto, algo sí hemos avanzado, pero que esta gentuza, porque son gentuza, hay que decirlo así, esté en las instituciones y esté vomitando esa bilis contra la policía, contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es deleznable para la democracia propia y nos pone en un mal lugar como país, que no ha sabido llevar este tema como debería, porque ningún representante de terroristas tendría que tener esa capacidad de voz y sobre todo esa capacidad de injuria. Roberto, yo creo que a estas alturas, lo que desvelaba el otro día el señor Arnaldo Otegi, por llamarle de alguna manera, esos contactos entre el PSOE, entre el gobierno de España y Bildu, ¿no? Contactos con el PNV, que no son ningún secreto, y luego los partidos separatistas catalanes, cuyos líderes están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo en estos momentos. Entonces, después del 28 de abril, hay 2 puntos en el programa electoral de Pedro Sánchez que no van a ir propiamente dichos en el programa oficial: el derecho de autodeterminación y los posibles indultos a esos líderes políticos catalanes que están en el Supremo. Luego escucharemos a Rufián, porque ha dicho que no van a vender caro su apoyo. Entiendo que el gobierno no va a anunciar, lógicamente, esto, porque es que sencillamente no podría hacerlo Sánchez, el reconocer el derecho de autodeterminación, pero algo tendrá que darle a estos partidos separatistas, ¿no? Sí, claro, y en el caso del País Vasco, yo pienso que ellos en su fuero interno saben que la independencia no es posible, pero mientras les siga llegando dinero y competencias, pues bueno, aunque sean competencias ganadas con sangre, que están manchadas de sangre, las nueces que están recogiendo son nueces ensangrentadas, y hay que decirlo así. Parte de la culpa de que se vea a Otegi como un hombre de paz viene de antes, pero viene también del blancamiento que se le está haciendo de determinados medios y del concepto que tiene la sociedad, sobre todo la sociedad más joven, sobre este terrorista, este hombre que fue líder de una banda terrorista, que fue un secuestrador, que nunca ha condenado la violencia. Va a Barcelona y los chavales, yo veo gente joven con la señora haciéndose, y con la estelada, haciéndose fotos con Otegi y selfies como si fuera una estrella del rock, como si fuera Bruce Springsteen.
va con Jordi Évole, lo entrevista, eso puede ser discutible, ¿no? El entrevistar a una persona, no tienes por qué empatizar con ella, pero luego sale una foto en la que sale abrazado a él. Allá estás empatizando. Yo creo que se puede entrevistar a Otegi, se puede entrevistar a Maduro, pero no es necesario compadrear con él. Y sale un periodista de la talla mediática de Jordi Évole abrazado a Otegi. Hombre, ¿qué mensaje estás dando? Que no fueron tan malos, que eran unos chicos buenos, rebeldes, con su causa. Eso es peligroso. Es muy peligroso, sin duda. Bueno, en la campaña, el proceso de blanqueamiento de todo el separatismo y en concreto del de ETA, que además siempre venía acompañado de la violencia, de esos crímenes, por cierto, más de 300 crímenes aún por resolver, la banda terrorista ETA, y tiene en el cuajo el señor Arzuaga de salir ahí al Congreso, al Parlamento Vasco, de equiparar a los guardias civiles y a los policías, a los que tantas vidas le fueron arrebatadas, con los pistoleros de la banda terrorista ETA. Vamos a escuchar ahora a Gabriel Rufián sobre las condiciones, o mejor dicho, las no condiciones que RC le va a poner a Sánchez para apoyarle en una hipotética investidura después del 28 de abril. Nosotros no vamos a bloquear absolutamente nada o no compartimos lo del no a todo. Yo creo que al final significa dejarle a una señora de Lavapiés sin agua municipal o a un chico de Malasaña sin una beca universitaria. Nosotros eso no lo haremos. Nos parece que sería traicionar nuestras propias siglas. Lo único que queremos bloquear es al fascismo y sobre todo al 155. Y ellos lo saben perfectamente. Hemos votado al 100% de las iniciativas sociales de Podemos. Lo único que pedíamos era reciprocidad, una reciprocidad que nunca llega. Gabriel Rufián, yo me niego a reproducir lo que Arcadia Espada decía sobre este señor cuando Aznar comparecía, ¿te acuerdas?, en la comisión en el Congreso y se enfrentaba, tenía un careo con este hombre. Yo es que de verdad no le quiero dar mayor, pues es que no tiene ninguna altura política, ninguna talla intelectual, ninguna. Es un bufón mediocre, es un provocador que va al Congreso a montar su espectáculo, pero el caso es que es diputado de Esquerra Republicana en las Cortes Españolas. Y encima tiene capacidad de decisión en la política. O sea, que un tipo como Rufián, de la talla intelectual y moral de Rufián, tenga capacidad de decidir, incluso en la formación de un gobierno, indica qué bajo hemos caído en las políticas institucionales de este país. Además dice que él no quiere quitarle el agua a una señora de Lavapiés, ni una beca a un señor de Malasaña. No, bueno, solamente quieren quitarle parte de su país, pero bueno, que luego eso tiene efectos colaterales, claro, porque hay gente que piensa que la independencia de Cataluña no tiene nada que ver con la sanidad o con la educación. Está estrechamente ligado, porque no solamente que te quiten una parte de tu país, sino que te quitan una parte de tus derechos fundamentales y de tu propia identidad como ciudadano. Pero bueno, eso tampoco se lo vas a explicar a Rufián. Roberto, quedan ya semanas para esas elecciones generales del 28 de abril. Todas las encuestas vienen repitiendo la misma tendencia. Pedro Sánchez, el más votado, sin duda. Luego vendrá el Partido Popular. Algunas encuestas dan a Podemos, otras a Ciudadanos en la cuarta posición y a Vox en quinto lugar. ¿Tú crees que Vox va a ser quinto? Pienso que no. Pienso que Vox está subido en un momento, está cabalgando un momento dulce, por así decirlo, que hay gente que nunca se había planteado votar una formación política como Vox, que sí lo va a hacer. Salvando las distancias, creo que tiene la misma ola de popularidad que tuvo Podemos en su momento, puede que llegue a más diputados que los que Podemos tuvo entonces. Podemos se está deshinchando simplemente porque no tiene un proyecto político y entre ellos se están haciendo unas cribas espantosas, ¿no? Bueno, evidentemente un partido comunista siempre es un partido en el que existe un líder hegemónico y los demás pues se tienen que atener a ello. Pero las elecciones van a estar muy complicadas. Del bipartidismo hemos pasado a 4 o 5 partidos que se están ahí jugando los pactos, la investidura, incluso el futuro del país. Puede que vayamos, si no hay acuerdo, a repetir aquello de unas elecciones de nuevo. Es decir, tener a la gente... Eres la primera persona a la que escuché decir eso, Roberto. Es que es posible. Yo la verdad que esa hipótesis no me la he planteado, pero es posible. Claro que existe. Y tú ves, por ejemplo, pregunta, ¿ves capaz? Se habla de que Pedro Sánchez puede seguir siendo el presidente. Y yo digo, eso será, si suma mayoría de escaños con Podemos y el resto de partidos separatistas, o B, cuidado con esta opción, que Albert Rivera decida abstenerse. Sí, existe la opción de Albert Rivera, que es una incógnita, y existe también la otra posibilidad que a mí me causa más pavor, que es que aunque Podemos se hunda, si con Pedro Sánchez y los independentistas suman,
Pablo Iglesias sería vicepresidente del gobierno, o al menos tendría un ministerio importante. Y bueno, a mí la verdad que esa coyuntura, imaginármela, me pone los pelos de punta. Sin duda existe esa posibilidad. Yo de verdad que me niego a creer que el PSOE, tal y como está el PSOE, Podemos y el resto de partidos separatistas lleguen a la mayoría absoluta. En las pasadas andaluzas vimos cómo hubo un voto nacional, se votó en clave nacional, eso es evidente, de ahí, ¿no?, el magnífico resultado de Vox. Me niego a creer que socialistas votantes de décadas del Partido Socialista, que se sienten muy españoles y que no consentirían una traición de tal magnitud. Ya no es un secreto este pacto de Pedro Sánchez con los partidos separatistas, además con los mismos señores que te han dado un golpe de Estado hace 3 telediarios, que están ahora mismo sentados en el Tribunal Supremo. Pero es que los socialistas que no tienen ninguna decencia. Es que hemos escuchado a Alfonso Guerra y a Felipe González decir que Sánchez ni hablar. Claro, pero Alfonso Guerra y Felipe pero luego González... no dicen que no se tiene que votar al PSOE. Hasta ahí no llegan. Pero Alfonso Guerra y Felipe González están fuera de la política ya. Entonces, el PSOE de entonces, que tenía un sentido de Estado del que el PSOE de ahora carece, no tiene relevancia. Quien está mandando ahora, queramos que no, es Pedro Sánchez y los sanchistas, porque ha puesto en las comunidades autónomas además a gente siempre afín, ¿no? Como en Asturias puso Adrián Barbón. O sea, siempre ahora se ha rodeado Pedro Sánchez de sus afines, ha quitado a cualquier tipo de susanistas y de discrepantes, que bueno, es algo que hacen casi todos los partidos, por no decir todos, pero bueno, es que Sánchez es una persona que no tiene ni siquiera una idea clara de nación, habla de Estado plurinacional y todas esas cosas que se saca, que son un mundo imaginativo donde cada comunidad de vecinos podría ser una nación si así lo pidiera. Entonces, con alguien así es como entregar el gobierno de tu país a un mono con 2 pistolas. Es un peligro y además algo que es imprevisible, no sabes por dónde te va a salir el tiro. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias por estar con nosotros en la reacción abierta de la tarde. Le vemos también a menudo en la de Rafa Núñez Huesca, en la de la mañana de 12:30 a 2:30. Roberto, hasta la semana que viene. Muy bien. Hasta luego. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta el abogado Juanjo Aizcorbe, que además de ser abogado, es el número 2 de Vox por la provincia de Barcelona al Congreso de los Diputados. No se lo pierdan. Seguimos en la reacción abierta. Un placer saludar a Juanjo Aizcorbe, abogado y número 2 por la provincia de Barcelona con Vox al Congreso de los Diputados. Muy bienvenido, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar... Un placer. Te veo en plena forma, además sensacional, y felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. No, hace años que te conozco y estás cada vez subiendo. Bueno, es fenomenal. Hacemos lo que podemos, siempre con ayuda de todos los compañeros, sin duda. En tu faceta como abogado, te pregunto, Juanjo, ¿el Supremo os ha dado la razón, también a la Audiencia Provincial de Barcelona, en ese recurso de casación que había presentado la Generalidad contra Federico Jiménez Los Santos y Intereconomía? Alegaba la Generalidad de Cataluña que se habría vulnerado el derecho al honor del pueblo catalán. Sí, o sea, ellos se envuelven, ellos son el pueblo. Efectivamente, el procedimiento sale primero. La primera demanda es el abogado del Estado, el abogado de la Generalitat en nombre del pueblo de Cataluña demanda a Intereconomía y a Federico Jiménez Los Santos por ofensas al derecho al honor del pueblo catalán. Y entonces, obviamente el abogado del Estado no tiene potestad, sino que tendría que ser la Generalitat, en su caso, habida cuenta una sentencia que hubo en el 2003, en el 93, perdón, relativa a este tema, en el cual pudiese ejercer la acción. Bueno, despejado el tema, se hablaba sobre unas manifestaciones que hizo Federico Jiménez Los Santos en Intereconomía, cuando teníamos una relación que nos cruzábamos programas, y lo que sucedió es que esas críticas que se vertían sobre todo lo que estaba sucediendo, y Federico Jiménez Los Santos decía: todo lo que está sucediendo forma parte de una gran trama que va a acabar en lo que después ha acabado, y hacía comparaciones con regímenes, el nacionalsocialismo de principios de los años 40 y finales de los años 30, no nos equivoquemos. ¿Cómo empieza todo eso? Incluso hacía la comparación de la propia configuración, de las movilizaciones, de todo eso. Bueno,
pues el CAC, lo que se llama ya el Comité Audiovisual de Cataluña, que solo tiene competencia en Cataluña, lo que hace es un expediente a través del cual dice, según opinión del CAC, que las opiniones vertidas por este periodista en Intereconomía pues son una ofensa y atacan al derecho al honor de todo el pueblo de Cataluña. Entonces pone una demanda contra Federico Jiménez Santos y contra Intereconomía. ¿Qué es lo que nosotros respondemos? Pues respondemos, sin perjuicio de la falta de legitimación activa del abogado de la Generalitat per se, declararse como salvaguarda del pueblo de Cataluña, decir, oiga, el pueblo de Cataluña no son a quien critica, el pueblo de Cataluña es mucho más amplio, mucho más plural, mucho más tal. Entonces, en definitiva, lo que sucede ahí es que la sentencia viene a proclamar lo que es la libertad y la pluralidad, lo que marca la Constitución, la libertad de expresión, y efectivamente en primera instancia en la apelación ante la Audiencia Provincial y posteriormente ahora en el recurso de casación, la sentencia ante el Tribunal Supremo, pues dice, oiga, se ha de priorizar, por mucho que a usted le duela la crítica que se le hace, hay que priorizar esa libertad de expresión por encima de tal, y entre otras cosas porque el pueblo de Cataluña no es única y exclusivamente toda esta gente que se está movilizando a favor de la independencia, sino que es mucho más plural. Juanjo, la gran lección es que se garantiza la libertad, la pluralidad, esto se reconoce. Sin duda yo creo que son dos puntos que se han perdido en Cataluña. Es muy complicado contrarrestar, hacer frente a ese rodillo ideológico del separatismo catalán, del nacionalismo, que llevan décadas pisoteando los derechos de tantos y tantos catalanes. Ahora esta pregunta ya va en tu faceta como número 2 de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Barcelona. Luego te voy a preguntar también por el acto del pasado sábado en la Plaza de España. No se pudo celebrar en el Palau Sant Jordi porque la señora alcaldesa Colau alegaba a última hora pues unas obras y tal, y bueno. Pues mira, efectivamente, lo del, tú ya sabes que estoy a medio paso entre Barcelona y Madrid. Tengo despachos en los dos sitios, tengo vivienda en los dos sitios, y entonces pues trabajo en ambos sitios. Cuando Santiago Abascal me pide por favor que acompañe a Ignacio Garriga y a los amigos de Vox en Barcelona, pues lo hago pues encantado porque yo creo que es un momento de tal complejidad para la defensa de la libertad, de la dignidad de la persona y de la unidad de España en estos momentos que está en los que estamos, que digo, bueno, en la vida vale la pena comprometerse en cosas importantes, ¿no? Y para mí pues fue un honor y es un orgullo poder representar a Vox, que es una alternativa necesaria, una alternativa limpia en toda España, y en Barcelona precisamente, que es donde se está librando la gran batalla de la historia de nuestra nación española. O sea, la nación española, la nación más antigua de Europa, se está jugando en estas elecciones pues el ser o no ser, y depende de cada uno de los votantes, de cada una de las personas que van a ir a votar. Así, pues para mí, pues un gran orgullo. Y un elemento de lucha. El viernes estaremos en Badalona, el sábado estaremos en Hospitalet, vamos a recorrer toda Barcelona. Sabemos que nos van a tirar piedras, sabemos que nos van a intentar agredir. ¿Por qué? Porque hace años que en Cataluña lo que llaman el paraíso catalán es unidireccional. Y todo aquel que diverge, que tiene alguna divergencia con todo ello, pues es el malo de la película. Mire, yo pienso, rezo, cuento y hablo en catalán. Y lo que han hecho ha sido robarme mi lengua materna, para hacer de eso un hecho diferencial, diferenciarme del resto de España. Esto es lo que tiene el nacionalismo. El nacionalismo lo que hace, al fin y al cabo, es pretender hechos diferenciales y crearse un enemigo. Tan hecho diferencial, si te fijas, no han podido utilizar las 4 barras de nuestro escudo nacional, que han tenido que ponerle la estrellita para que existan diferencias, y a partir de ahí han creado una épica del independentismo, y que ha sido absolutamente... Pero esto no es cuestión de unos meses ni de unos años, esto se ha ido creando. Y hay grandes puntos de inflexión. Es cuando Jordi Pujol entra en el gobierno de la Generalitat, que ahí es efectivamente un punto de inflexión muy complicado, y después hay otros, son las continuas cesiones del Partido Popular y del Partido Socialista que han hecho a los nacionalistas, tanto al PNV como a los independentistas.
Y una de las grandes cesiones fue la gran traición que se hizo a través de don José María Aznar en el Pacto de Majestic. El Pacto de Majestic destroza cualquier posibilidad de españolidad. Me gusta más la palabra españolidad que la palabra españolista y no tenemos tiempo para desarrollarlo, y después todo lo que está sucediendo. Por eso que ahora el Partido Popular intente decirnos que el voto útil son ellos, es que me parece una descortesía. Ya veremos el futuro si nos tendremos que entender o no tendremos que entender, pero la pauta efectivamente la tenemos que marcar nosotros. Hasta aquí hemos llegado. Juanjo, muy brevemente porque nos tenemos que ir a la publicidad. El acto del sábado, ¿no o no? No, te iba a preguntar, ¿las encuestas están reflejando de verdad en absoluto lo que la gente va a votar el 28 de abril? Las encuestas, Michavila, tal, sabemos quién paga. Vamos a ver, todos los que hemos estado en medios de comunicación sabemos cómo funciona esto. Las encuestas no reflejan nada. Y fíjate si no reflejan nada, que el desespero de algunos partidos en la búsqueda del voto útil, que desengáñense que el verdadero voto útil es el que se hace en conciencia. En conciencia, como cualquier cosa que se hace en la vida. Cualquier cosa que se hace en la vida hay que hacerla en conciencia, según tus principios, no buscando el mal menor, sino intentando buscar el bien posible. Con lo cual, las encuestas poco nos pueden decir. Juanjo Izcorde, muchísimas gracias. Encantado. Te deseo la mejor de las suertes el próximo 28 de abril. Nos vamos a necesitar, muchas gracias.